La manera en que un líder comprende su identidad como mayordomo de Dios determina cómo vive y trata a los demás. Creo que esta es una verdad que Pablo está resaltando en este capítulo. El carácter de un líder y su relación con los demás depende de cómo entiende quién es él delante de Dios. Su identidad va a influir en la forma como él vive y trata. Y permítame explicarlo con lo que acabamos de leer. Porque en la antigüedad las cartas no se escribían como las nuestras hoy. ¿Cómo inicia una carta hoy? Cuando usted quiere enviar una carta, a los que están acostumbrados a mandar correos electrónicos, ¿cómo inicia una carta? Un correo con la ciudad Medellín, Colombia, fecha, tal. Iniciamos con la ciudad, iniciamos con la fecha. En aquel tiempo las cartas iniciaban primero mencionando el remitente, el autor. Hoy, ¿cómo lo hacemos? Ponemos el autor al final. En aquel tiempo primero se iniciaba con el autor, el remitente, el nombre de quien escribía, luego el destinatario, a quienes iba dirigida, y un saludo que anticipaba el contenido de la carta. Oiga esto, generalmente en ese saludo se hacía énfasis en la identidad del autor, es decir, del remitente y del destinatario. O sea, las palabras eran cuidadosamente elegidas y la forma en que el autor se presentaba revelaba mucho sobre su identidad. Es como yo me voy a presentar a Alejandra y para darle credibilidad a mi presentación, yo digo, mucho gusto, Luis Puello, dame la mano, por favor, no es una simulación, no me dejen metido, pastor de la Iglesia Bíblica Misionera. ¿Qué digo después de mi nombre? Un título, ¿cierto?, que describe un poco lo que yo hago. Entonces, la persona cuando se presentaba, escogía palabras muy cuidadosas para describir un poco su identidad. Y si usted va al Nuevo Testamento y revisa todas, me tomé esta tarea, revisar todas las introducciones de las cartas que Pablo escribió, todas, oiga, tienen elementos singulares que describen la relación de Pablo con su destinatario, pero en particular cómo se veía él mismo. Cuando quería hablar de su autoridad empezaba Pablo, apóstol de Jesucristo, porque esa gente de Corintio negaban su autoridad como apóstol. Y es interesante la manera en que Pablo se presenta aquí. ¿Cómo inicia la carta? Pablo, siervo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Notaron esas dos palabras? Siervo y luego apóstol. Antes de describir su misión como un apóstol de Jesucristo, Pablo resalta que es un ¿qué? Un siervo de Dios. Antes de decir que es el líder de muchas iglesias, un apóstol era un plantador de iglesias. Antes de decir que es el líder de muchas iglesias y que ha sido llamado a anunciar la verdad de Dios, que conduce la piedad, declara que es un siervo de Dios. Alguien que le pertenece completamente al Señor y que vive para obedecerle. Yo creo que muchos de ustedes saben que la palabra siervo también se traduce como, ¿cómo lo dicen algunas versiones? Como esclavo. Yo soy un esclavo de Dios. No hay tiempo, pero usted que es un estudiante de la Biblia,
que le gusta escudriñar y que está orando, Señor, yo quiero crecer espiritualmente. Usted con tiempo va a buscar, yo lo voy a explicar, pero va a buscar Éxodo capítulo 21 en su caso, pero yo lo voy a explicar. Porque Éxodo capítulo 21, versículo del 1 al 6, es un trasfondo un poquito de lo que significa ser siervo, un esclavo. Se están estipulando leyes en el inicio de la nación de Israel de cómo se trataban a los esclavos. Y cuando usted vaya, ahí en el texto dicen que cuando alguien compraba un esclavo, este servía durante 6 años. Y al séptimo día, al séptimo año, podía quedar libre, estoy mal de la garganta, podía quedar libre sin pagar nada. Durante 6 años el esclavo estaba sometido a su amo, pero en la ley al séptimo año quedaba libre. Y dice el versículo, allá en Éxodo, capítulo 21, versículo 5, dice que si el amo lo había tratado bien, el siervo podía decir, amo a mi señor, no quiero salir libre. Para mí la libertad, la verdadera libertad es servirte. Ahí dice, amo a mi señor y no quiero ser libre. Entonces el amo lo llevaba ante la comunidad como una señal pública. Era como una manera legal para decir, yo no estoy estafando, yo no estoy haciendo algo ilegal. Se llevaban al esclavo ante la comunidad y le perforaban la oreja. Le perforaban la oreja como un acto jurídico. Cuando veían un esclavo con la oreja perforada, estaba diciendo, ese esclavo ha dicho, yo soy un siervo por amor. Nadie me obliga a quedarme. Lo hago porque este amo me ha tratado tan bien. ¿Por qué? Iban a acusar del amo de qué? De injusto, ¿cierto? Lleva 7 años y todavía con ese pobre muchacho ahí, mi hijo. Lo libre. Mira, tiene el aretico aquí. Eso simboliza siervo por amor. Hoy en día la gente se perfora las orejas y no sabe ni por qué se las perfora. Hablando de los hombres. En esa época, quienes eran los esclavos para decir, yo le pertenezco a mi Señor. Y con este trasfondo, uno entiende mejor por qué Pablo inicia su carta a Tito llamándose siervo de Dios, esclavo de Dios. Él está afirmando que su identidad y su misión se fundamenta en que es un esclavo del Señor y le sirve por amor. En otras palabras, Pablo está diciendo, sirvo y obedezco a mi Señor porque Él me amó primero. Nadie me obliga a servir y nadie me obliga a obedecer. Lo hago por amor. Evito conductas pecaminosas y cultivo virtudes piadosas por amor. Soy un siervo por amor. Qué buen título para un sermón, ¿verdad? Siervo por amor. Para Pablo no es una carga obedecer. Hay gente que cuando se requiere de obedecer, qué difícil es practicar la hospitalidad. Qué difícil es, o lo que veremos ahora en el texto, qué difícil es dejar de ser pendenciero, peleonero. Qué difícil es manejar dominio propio, ser disciplinado. Qué difícil. No, yo no aguanto más y me voy. Pero ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cómo inicia la carta? Yo soy un siervo por amor. Y los siervos obedecen no como una carga. Entonces, la obediencia es una respuesta amorosa
de haber entendido que soy un siervo de Dios y un mayordomo. Y ya lo vamos a conectar con nuestro texto. Porque vamos a hacer énfasis en los versículos 7 y 8. Quien ha entendido su identidad delante de Dios, evita conductas pecaminosas y cultiva virtudes piadosas. Eso no es ChatGPT. Mi identidad como siervo y mayordomo de Dios determina cómo vivo y cómo me relaciono con los demás. Y creo, ahora sí, que esta es una verdad que Pablo quiere resaltar, no solo en el versículo 1 cuando habla de siervo, también en el versículo 7. El verso 7 inicia afirmando la identidad de quienes debían liderar a la iglesia. ¿Qué dice el versículo 7? El obispo debe ser como administrador de Dios. Pablo dice que un obispo es un administrador de Dios. Un obispo debe tener un carácter irreprensible. Ya hemos dicho eso, que no es una persona que no comete pecado, ¿cierto? Es alguien que tiene buen testimonio. Quedó el tema del carácter, vea. ¿Qué es alguien irreprensible? Alguien con una vida intachable. No se le puede acusar de nada. Pero luego añade que esa persona es un administrador de Dios. Antes de explicar qué significa tener un carácter irreprensible, Pablo deja claro quién es un líder. Un líder es un administrador de Dios. Y un administrador en el texto, ¿cómo lo traducen en otras versiones? Como un, ¿cómo? Como un líder. ¿Hay otra versión diferente a líder? Como un anciano es el término parecido a obispo, que es supervisor, pero un administrador es un mayordomo. Un mayordomo, una persona de confianza que se le han encargado los bienes de su señor. No estamos familiarizados con el tema de la mayordomía, pero eso es un mayordomo. No era el dueño, sino el responsable. Su autoridad no era propia, sino delegada. Es una persona que servía atendiendo a los demás porque le delegaron una responsabilidad. Yo administro. Y el hecho de que el obispo se le llame mayordomo o que le llamen a un líder de la iglesia un mayordomo de la casa de Dios, de inmediato sugiere, oiga esto, es como decirle, tú no eres el dueño de la iglesia. Tú eres un siervo dentro de ella. En buen costeño, ¿qué te estás creyendo tú? Es lo que te pasa a ti. Tú no eres el dueño, tú eres un simple mayordomo. Y tu trabajo es administrar. No te tomes atribuciones que no te corresponden. Usted simplemente sirve. Usted tiene autoridad porque yo se la estoy delegando. Pero por favor, no te tomes atribuciones que no te corresponden. Tú eres somos mayordomos, administradores. O sea, para Pablo y para nosotros es fundamental que cada líder se vea como un mayordomo, un siervo de Dios. Alguien que sirve, administra y obedece, oiga esto, por amor a su Señor. Los líderes, tanto en la iglesia como en la familia, no somos los dueños de las personas ni del ministerio. El hecho de tener una posición de autoridad o influencia no nos da derecho de imponer nuestra voluntad ni tratar la obra de Dios como si fuera nuestra propiedad.
Y estoy hablando en el contexto de la iglesia, pero vaya a conectarlo con el contexto de su familia. Porque el hecho de que tengas una posición de autoridad sobre tu familia, sobre el trabajo en el que estás, no te da el derecho, ni me da el derecho de imponer mi voluntad. Tú y yo somos ¿qué? Mayordomos. A veces escuchamos las frases que revelan esa mentalidad equivocada. Aquí se hace. Este man no ha entendido que es un mayordomo. Este man, buen término costeño, ¿cierto? Este hombre no ha entendido. Es que si no me escuchan, no tienen en cuenta mis opiniones, decían esta mañana en el taller, dejo el liderazgo o me voy de la iglesia. Así no me escuchan. Si no tienen en cuenta mis opiniones, me voy. Entonces, hey, vete. ¿Tú eres un qué? Mayordomo. ¿Quién es indispensable? Nadie es indispensable. Se van algunos, vienen otros. Pero una persona cuando reacciona así, tiene un problema con su identidad. ¿Sí lo notan? Entonces, amenaza cuando no se tienen en cuenta sus opiniones, con irse o con dejar el liderazgo. Quien ha entendido su identidad como mayordomo, no estoy de acuerdo, pero me someto. Porque yo soy un ¿qué? A mí me delegaron una autoridad, yo simplemente hago lo que me están pidiendo que haga. ¿Cierto? Esta también la he escuchado. Esta es parecida. En esta casa se hace lo que yo digo y punto. Me obedeces porque yo soy tu papá, o porque yo soy tu mamá, o porque yo soy tu abuela, o porque yo soy tu tío. Se quiere imponer la autoridad. Si no me dan cargo, este más con la iglesia, si no me dan cargo en la iglesia, o me quitan el que tengo, otra vez. Este tipo de expresiones revelan un corazón, insisto, que no ha entendido su identidad como siervo y administrador de Dios en la iglesia y en la familia. Oiga esto, la autoridad no se impone, se modela. No me voy de la iglesia o dejo el liderazgo porque no tienen en cuenta mis opiniones o porque me cambian de puesto. No. No le exijo a mi esposa e hijos que obedezcan porque soy la cabeza. No, eso no se impone. Cuando tú tienes que decir que te obedezcan porque tú eres la autoridad, ya has perdido autoridad. ¿Cierto? Por eso insisto con esta frase. La manera en que un líder comprende su identidad como mayordomo de Dios determina cómo vive y trata a los demás. El carácter de un líder y su relación con los demás depende de cómo entiende quién es delante de Dios. Una persona que por la gracia de Dios ha entendido que es un siervo amado. ¿Qué hacen? En el versículo ahora sí 7. Evita conductas pecaminosas. Pero quien no ha entendido su identidad delante de Dios, fácilmente cae en ella. A esto me refiero en el siguiente punto. Primero es un líder que entiende que es un mayordomo de Dios, es alguien con carácter irreprensible. Pero también una persona que lo ha entendido, que es un mayordomo, evita los vicios que descalifican, pero los evita por pura gracia de Dios, porque él ha entendido eso. Y noten que Pablo en el versículo 7 menciona 5 vicios o conductas pecaminosas que descalifican a una persona para liderazgo. Estamos hablando de los requisitos. Cuando en IBM queremos escoger a una persona para que sea líder, hemos dicho, intachable en su vida familiar, primero cómo está su familia, y luego miramos cómo se relaciona con los demás.
Uno lo mira, uno va observando, pero también le va enseñando cómo se hace. Y note que en esta instrucción que le da Pablo a Tito, él menciona 5 vicios o conductas pecaminosas que lo descalifican. Todavía no estás preparado. No estás preparado todavía. Entonces, vamos a seguir tratando, vamos a darte más tiempo. O sea, no es porque el líder sea perfecto, sino porque su vida debe reflejar la santidad que el Espíritu Santo produce en los creyentes. ¿Sabes? Estas conductas que se mencionan aquí no quiere decir que no caigamos en ellas, sino es la forma como la persona reacciona a eso. Y no se ve un cambio. No hay arrepentimiento. ¿Se acuerdan que yo les ilustraba? Alguien irreprensible es, Alejandra, tú eres la más cerquita, me toca poner este ejemplo. Perdona mi ira. ¿Cierto? En un momento de ira hablé fuerte y la maltraté con mis palabras. Ahí dejé de ser una persona irreprensible. Estoy descalificado por eso. Cuando yo me acerco y pido perdón, otra vez empiezo a modelar. Ese hombre es irreprensible. Se cae, pero se levanta. Se equivoca, pero pide perdón. Tiene deudas, pero las paga. Entonces, como para dejar claro eso, antes de explicar el punto. Entonces, una persona con carácter irreprensible entiende que es un siervo amado de Dios y por eso se aparta de todo aquello que distorsiona su testimonio. No soberbio, es alguien egocéntrico, centrado en sí mismo, que busca imponer su criterio y tener siempre la razón. Su orgullo no le permite reconocer su necesidad de Dios ni recibir consejos de otros. El hombre es un egocéntrico. Todo gira. No iracundo. Es una persona explosiva, propensa a reaccionar con enojo o violencia cuando algo no sale como quiere. Vive a la defensiva sin dominio propio. Es un fosforito. Mal geniado o mal geniada. Insisto, no quiere decir que cuando yo coja rabia, ¿cierto? Ya. Es la forma como yo manejo la ira. Como yo manejo el enojo después. No dado a la bebida. Ya saben que en la antigüedad no había agua, ¿cómo es? Procesada, potable. Y en las comidas y en las fiestas, ¿cómo uno acompañaba el arroz con pollo? Con vino. Por eso Pablo le dice a Tito que bebe un poco de vino por causa de tu salud. Entonces era normal la práctica del vino. ¿Y qué pasa? Hay gente que no tenía dominio propio sobre sus apetitos y empezaba con uno, segundo, tercero, cuarto, una sola, la última. Y cuando quería ver, se descontrolaba. Entonces, no albino es alguien dominado por sus apetitos que busca refugio o escape también en los placeres, en lugar de hallar fortaleza en Dios. Entonces, a veces estoy desanimado, estoy aburrido, me siento solo. ¿Cómo decimos en la costa? ¿Cómo dicen algunos? Ustedes no son, no hace daño para la calor. No amante de ganancias deshonestas. Dice, es quien usa, perdón, me pasé, cierto, no pendenciero. Es una persona conflictiva que se impone a través de la fuerza, la crítica o el control. Se siente con derecho a corregir a todos, pero no acepta corregir. Es un peleonero, pendenciero.
un violento. Van 4, son 5. Y la quinta es no amante de ganancias deshonestas, quien usa su posición para beneficiarse. Su motivación ya no es servir, sino obtener un reconocimiento, dinero o influencia. Ya me han escuchado, me han visto esta frase. ¿Qué hacía? Es una persona que tiene un problema con el dinero, un codicioso. Y note que estas 5 actitudes describen perfectamente a los falsos maestros de Creta. Según los versículos que siguen de 10 en adelante, lo estudiamos el domingo pasado. Ellos eran unos soberbios, eran unos iracundos, violentos, materialistas, le decían, ¿se acuerdan? Cretenses siempre que mentirosos, glotones y malas bestias. Y dice que enseñaban por ganancias deshonestas y dañaban familias enteras. O sea, habían olvidado que la iglesia no les pertenecía y se aprovechaban de la fe de las personas. Entonces, note que las cualidades de un líder tienen que contrarrestar el mal testimonio de quienes han dañado la imagen de la iglesia. Y note este detalle que lo encontré en un comentario interesante. La lista encabeza con la soberbia, como la madre de todos los vicios y el veneno que corrompe el carácter. ¿Cuál es la primera? No soberbio o no obstinado. Decía este comentarista que la forma como está desarrollado el texto da a entender eso. Es por la soberbia que una persona reacciona con furia porque siente que lo han desafiado. Es por la soberbia que busca refugio en el licor o en los placeres porque le cuesta reconocer su debilidad y pedir ayuda. Es por la soberbia que se vuelve violento o violenta o crítica, corrigiendo a todos y negándose a ser corregido. Es por la soberbia que cae en la codicia, buscando su propio beneficio y usando el ministerio como medio para su ambición personal. La soberbia hace que el líder, emisora, la soberbia hace que el líder deje de verse como un siervo para verse como dueño. Deja de cuidar el rebaño de Cristo para usarlo en función de sí mismo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Eso fue el hecho. Lo que pasó. La codicia. Pero detrás de eso también hay un problema de soberbia. No me importa lo que dijo Dios. Yo quiero tener eso. Miren que cómo, por eso dice, la soberbia influye la codicia. El liderazgo cristiano comienza siempre con la humildad del siervo que recuerda, no soy dueño, solo administro lo que pertenece a mi Señor. Así que si eres líder en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, pregúntate en esta mañana, ¿estoy actuando como mayordomo de Dios o me dejo guiar por la soberbia? No viene nadie. Miren a mí. ¿Estoy actuando como mayordomo de Dios o me dejo guiar por la soberbia? No te enojes fácilmente.
cuando otros no estén de acuerdo contigo. No busques refugio en placeres o distracciones para escapar de tus problemas. No uses tu autoridad para controlar o manipular a los demás. No busques tu propio beneficio antes que servir a Dios y a su pueblo. Recuerda la gracia de Dios que has recibido. Quien entiende que es un siervo amado de Dios, aprende a apartarse del orgullo y actuar con humildad, respeto y amor. Eso hace que las iglesias, que las relaciones en la iglesia, la familia y la comunidad sean sanas y edificantes. Si usted sigue leyendo el capítulo 2 de Tito, lo estudiaremos el próximo domingo. Pablo, para inyectarle motivación a que los líderes hagan esto, dice versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo quieta y reposadamente. Es por la gracia de Dios que podemos evitar esas conductas pecaminosas. Pero también por esa gracia no nos quedamos en el problema, en lo que hay que evitar, también en lo que debemos cultivar. Virtudes que edifican la iglesia. Y en contraste con los vicios que descalifican, Pablo señala las virtudes que deben caracterizar a un líder con un carácter irreprensible. Porque a veces es como complicado quedarnos solo, no hagas esto, no hagas esto. Yo creo que algunas empresas han entendido eso y ya no colocan, ¿cierto?, en señales, no sé, de información, no fumar, porque ya eso como que automáticamente al cerebro lo condiciona y le genera como ansiedad. ¿Sí me hago entender? O sea, si nos quedamos siempre en las prohibiciones, uno queda como bloqueado. Pero no hago eso, ¿qué debo hacer? Entonces, estas virtudes también tienen una relación. Hay una relación entre el dominio propio, con la hospitalidad, la soberbia. Hay un contraste, no están en orden, pero hay un contraste. Esto lo hacemos en los grupos en casa, tratamos de masticar más el pasaje. Entonces lo animo a que vaya un grupo en casa y miremos ese contraste entre lo negativo y lo positivo. Pero Pablo señala las virtudes que deben caracterizar a un líder con un carácter irreprensible. Estas cualidades no dependen del talento o posición, sino nuevamente, insisto, de la gracia de Dios, obrando en la vida de un siervo que comprende su identidad como mayordomo. Dice, hospitalario, recibe a otros con generosidad y apertura, preocupado por las necesidades, mostrando amor práctico. Hospitalario no es solo la persona que abre su casa para recibir visitas, misioneros. Creo que es el contexto de este pasaje, porque en esa cultura, en ese tiempo, había muchos misioneros predicando el evangelio y necesitaban refugiar a los misioneros. Pero también hospitalario, como el texto habla, como mayordomo de Dios, tiene que ver también en el contexto de la iglesia. Cómo el líder recibe al bonito y al maluco. ¿Cierto? El líder está abierto a tener relación con todos, no tiene preferencia, porque a veces pasa que se termina el culto y el grupito en casa de Villaflora, de Península, entonces uno se reúne, se habla, ¿cierto? Y llegan visitas y todo el mundo en su gremio y no somos hospitalarios. Hospitalario es quien recibe a otros, no solo en el contexto de la casa,
yo aprovecho y los animo a que tome iniciativa y reciba a nuestras visitas con un fuerte saludo, apretón de mano, abrazo. Ahí escucho un amén. Eso. Dice, amante de lo bueno, aprecia y promueve lo que es correcto, justo y santo, buscando siempre el bien de la comunidad. Prudente, actúa con sabiduría y reflexión, evitando decisiones impulsivas que pueden dañar a otros en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Dónde el contraste con las primeras? Justo, trata a todos con equidad, sin favoritismo ni parcialidad, reflejando el corazón de Dios. Santo, busca vivir separado del pecado, permitiendo que la santidad de Dios guíe su conducta diaria. Y dueño de sí mismo o disciplinado, alguien que controla sus impulsos, emociones y deseos. Contrasta con el pendenciero, ¿es cierto? Demostrando dominio propio por la gracia del Espíritu. Una persona que si es a las 10 venimos. ¿A qué hora inicia el culto? A las 10. ¿A qué hora inicia la escuela bíblica? A las 8. No voy a decir más nada. Concluyo. Estas virtudes son el reflejo de un corazón santificado. Está en un proceso de santificación. Son reflejo de un corazón que entiende que es un siervo amado. Sirvo por amor, evito por amor, cultivo por amor. Así que, si eres líder en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, te pregunto, ¿estoy siendo hospitalario y atento a las necesidades de otros o solo busco mi comunidad? Se terminó el culto, cójanlo, allá va, ¡ey! Tengo que lavar los platos, la ropa. Espérate, por lo menos saluda, tómate el tintico, ya. Eso no demora 10 minutos. Practica la hospitalidad de recibir a otros, de cultivar la vida en comunidad. ¿Promuevo lo bueno y justo o me dejo guiar por conveniencias y favoritismo? Podemos comenzar estas preguntas en los grupos en casa también. ¿Actúo con prudencia y calma o me dejo llevar por impulsos y emociones? ¿Vivo con santidad y autocontrol, confiando en Dios, o busco mi propio beneficio y placer? Esta mañana, en el taller de liderazgo, pensábamos que ser líder es servir. Es modelar con el ejemplo, corrigiendo y dando instrucciones para influenciar a otros hacia una meta. Liderar es servir y liderar es influenciar. Pero qué difícil. Hay unos desafíos. Y hablamos del liderazgo de Jesús como modelo en Juan capítulo 13. Que Jesús modeló eso. Dio ejemplo, ¿cierto? Corrigió a Pedro, dio instrucciones y los guió. Siempre el líder está moviendo a las personas. Pero en ese trabajo no fue fácil. Tuvo desafíos. La resistencia de Pedro. El traidor estaba allí sentado. Qué difícil es liderar cuando tratamos con personas difíciles y cuando las circunstancias nos abruman. Y decíamos que el éxito de Jesús estuvo ¿en qué? En su carácter. Porque el texto dice que sabiendo que había llegado su hora, sabiendo que había llegado su misión de ir a la cruz, y sabiendo que venía del Padre,
y que al Padre iba, sí, consciente de su misión y de su identidad, él sirve. Su servicio no depende de la actitud de las personas, su liderazgo no depende de las circunstancias, porque es un hombre con un carácter irreprensible. Es el mejor modelo que podemos tener. Y concluíamos que solo por la gracia de Dios, es lo que decíamos con Tito, y la obra del Espíritu Santo, ¿a través de qué? De la palabra, de la iglesia y de las circunstancias, crece nuestro carácter. Si eso que estás viviendo reveló que tienes un problema de ira, dale gloria a Dios. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es que lo descubra en un pecado oculto. Pero ¿qué? Como dice el otro, ¿qué es más peor? Que no lo descubran. Gloria a Dios, porque eso reveló un problema de codicia, un problema de ira, un problema de no sé, de orgullo. Gloria a Dios por eso, porque Dios está tratando con tu carácter, con el mío. Te mostró, hey Lucho, vamos a hablar tú y yo, venga para acá. Sí, Señor, yo soy un siervo, yo obedezco. Y yo le he contado a ustedes varias veces cómo el Señor me ha redarguido con su palabra. ¿Por qué le hablas así a ella? Tú eres el dueño de ella. El hecho de que tú seas costeño no quiere decir que tienes que hablar tan feo. Me haces el favor y controlas tu vocabulario. No estoy hablando de vulgaridades. Estoy hablando de palabras duras. Tú eres un mayordomo. Eres un siervo. Tú obedeces. Y uno llega al altar y empieza a rendir esa área. Pero si no me confrontan, ¿cómo yo veo que tengo un problema? Por eso decía aquella vez en el culto de oración y estudio bíblico, ¿qué amas de tu esposo que me hace ver mis pecados? Gloria a Dios por eso. Es el instrumento de Dios o el Espíritu Santo para decir, esta área necesito que la entregues. Así que, si usted en esta mañana ha tenido un problema conmigo, ha tenido un problema con mi esposa, ha tenido un problema con un hermano, con su esposa esta semana, con su hijo, con su suegra, ¿con quién tuviste un problema? Contigo. Eso reveló el inicio de la obra santificadora del Espíritu Santo en ti. Dame amén a eso. Eso. Dios está formando tu carácter. Quiere que seas una persona con carácter irreprensible en la forma como se relaciona a los demás. No huyas del problema. Entrégaselo al Señor. Colóquese de pie. Quiero que le entreguemos esa área al Señor.